Que esa es otra agenda que todo el mundo se quiere tragar, que yo no me trago, yo ya no me trago nada. Escucha este comentario de Gregorio Sea. Saludos, señor Quiñones. Rusia es una jungla, pero les está destruyendo sus jardines a todos desde que empezó la operación hasta que cumpla su objetivo. Hablemos un poco de lo que pasa. Bueno, ahorita vamos con eso. Pues vamos a Davos. Ahorita vamos a eso que tú me estás sugiriendo, ¿ok? A esa reunión que sostienen todos y cada uno de los diferentes secretarios de defensa que conforman las naciones que conforman a la organización del Tratado del Atlántico Norte y que hoy todavía están reunidos, todavía no sale ninguna información de la base naval, bueno, la base militar de Ramstein allá en Alemania. Todavía no hay información, me imagino que están reunidos, pero voy a hablar de ese tema, ¿ok? Porque tiene que ver esto con Davos, justamente el primer tema. La reunión que se tuvieron en Davos los líderes occidentales, más bien porque hay que ser honestos. La reunión que sostuvieron en Davos este 17 al 19 de enero, o sea, todavía hasta primeras horas de este viernes, realmente nada tuvo que ver ni con la problemática mundial que estamos viviendo, ya sea cambio climático, ya sea el nuevo reseteo, o ya sea los problemas energéticos que hay, sino que todo fue en contra de Rusia. Aún en Davos, esta reunión que sostuvieron, todo estuvo enfocado especialmente en el conflicto de Ucrania. Pero es importante entender lo que es este foro de Davos, porque, a ver, tú amigo, tú productor, dime, quiero que tú te preguntes algo. Según ellos fueron a analizar la problemática global, ¿ok? Vamos a empezar con el cambio climático, un punto fuerte supuestamente de este foro de Davos. Claro que el cambio climático tiene que ver con el cambio de energías, o sea, la energía supuestamente verde o renovable, y acabar con las energías fósiles. Pero fíjate, aquí, o sea, estamos hablando de lo que ellos hablan, ¿no? Aquí no estamos diciendo nada que no esté en su agenda. La cuestión es, la agenda de la energía solar o eléctrica todavía está muy lejos de tener algún impacto. O sea, va avanzando, pero está muy lejos de tener un impacto real en la vida de todos nosotros, porque yo creo que estamos en un 5% a nivel global, realmente, de quienes usan la energía supuestamente solar o la energía verde. Un 5%, aunque digan lo que digan, es un 5%, o sea que seguimos el mundo en general, la industria se sigue moviendo a través de la energía fósil, que viene siendo el gas y viene siendo el petróleo. Entonces, uno se pregunta, cuando ellos quieren cambiar de esta energía, porque se supone que eso fueron a promover especialmente la energía solar, que es la cual está promoviendo Estados Unidos no solamente adentro, sino también afuera. Y hay una guerra muy fuerte entre China y Estados Unidos referente a las nuevas energías. No olvidemos que ahora Estados Unidos ya supuestamente impuso un bloqueo a los paneles solares de origen chino. O sea, que hay una guerra. Esto tiene que ver con la guerra económica, nada tiene que ver. ¿Qué les importa? Ellos dicen que hablan del cambio climático y que este cambio de energía es bueno porque obviamente ayuda de una y otra manera a proteger la capa de ozono. Pero yo le pregunto, ellos hablan de ese cambio climático. Vamos a entrar en los puntos fuertes de los que supuestamente fueron a discutir. El problema está, dicen que piensan en el cambio climático y que todos tenemos que hacer nuestra parte para tratar de proteger al mundo y proteger la capa de ozono. Nosotros evitando los aerosoles, las lumbradas estas que se hacen para cuando tú haces un party o una carnita asada, el carbón y cosas así. La cuestión es, ¿te imaginas tú al aeropuerto internacional? ¿Dónde fue exactamente la cumbre de Davos? Búscame. La cuestión es que van los líderes a discutir supuestamente el cambio climático. Ok, nomás para que vean la hipocresía de doble estándar. O sea, yo aquí no estoy hablando nada que no sea o que esté fuera de la realidad. Es en Switzerland. Ok. Suecia, pues. En Suecia. Suecia. Ok. Pero al aeropuerto internacional de Suecia, para este foro de Davos, arribaron aproximadamente, escucha esto, 1,850 aviones privados. O sea, los que dicen que van a luchar en contra del cambio climático para defender, para sanar
a la Tierra y evitar que se siga deteriorando la capa de ozono, los que dicen estar preocupados por el cambio climático viajan en un avión privado. Un avión privado, alguien que le explique al mundo, estos señores que dicen hablar del cambio climático, que expliquen cómo es que quieren luchar en contra del cambio climático, quieren que sacrifiquemos un poquito algo de nuestra vida para supuestamente apoyar a la naturaleza, especialmente al planeta, y evitar que se siga deteriorando justamente este cambio. Y uno se pregunta, pero van en un jet privado, ¿por qué no agarraron un avión comercial todos? O sea, así me entiende la hipocresía y doble estándar. Que alguien me explique a mí cómo es que los que dicen luchar en contra del cambio climático tienen sus jets privados, tienen sus, ¿por qué no? Tienen sus grandes barcos privados, una persona en un barco o una familia en un gigantesco avión, y dices tú, ellos quieren luchar en contra del cambio climático. A veces, dependiendo del tipo de avión que tienen, una de esos aviones Ajá, privadas, ajá. gastan más gasolina en un viaje solo que una persona casi en toda su vida. En toda su vida. Ujú. Sí, impuestos ambientales. Ujú. Ahora los van a rebajar, ahora que tenemos agua de sobra. Van a decir que no en todas partes, no, en todas partes hay lo mismo. En México sufría de una gran sequía hace unos años atrás. Llegó Andrés Manuel López Obrador, construyó más presas. Hoy que se vinieron las aguas, esas presas se llenan de agua, esas grandes lagunas se llenan de agua y nuevamente tenemos agua. Y luego nos dicen que hay que pagar más que porque falta agua. No, el agua es una gran farsa. Yo le he venido diciendo que esa es otra agenda que todo mundo se quiere tragar, que yo no me trago, yo ya no me trago nada. Y les digo, bueno, pero estamos hablando de esa agenda de cómo te van imponiendo, cómo te van incrementando los precios, porque son empresas privadas, te meten miedo de que hace falta agua, que hay un cambio climático que está afectando la capa de ozono, que no debes de usar esto, no debes de usar aquello, que debes de dejar de hacer carnitas, y al final es una gran farsa.